Con mucha alegría, queridos hermanos, les comparto las lecturas correspondientes al día de hoy. La primera lectura es tomada de la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 9. Os informamos, hermanos, de la gracia que Dios ha concedido a las iglesias de Macedonia. En las pruebas y tribulaciones ha crecido su alegría y su pobreza extrema se ha desbordado en tesoros de generosidad, puesto que según sus posibilidades, os lo aseguro, e incluso por encima de sus posibilidades, con toda espontaneidad, nos pedían insistentemente la gracia de poder participar en la colecta en favor de los santos, y superando nuestras expectativas, se entregaron a sí mismos, primero al Señor y además a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. En vista de eso, le pedimos a Tito que concluyera esta obra de caridad entre vosotros, ya que había sido él quien la había comenzado. Y lo mismo que sobresalís en todo, en fe, en la palabra, en conocimiento, en empeño y en el amor que os hemos comunicado, sobresalid también en esta obra de caridad. No lo digo como un mandato, sino que deseo comprobar, mediante el interés por los demás, la sinceridad de vuestro amor, pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros, para enriqueceros con su pobreza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, la primera lectura, que es tomada de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, nos habla de cómo la gracia de Dios ha concedido a la iglesia de Macedonia la capacidad de que en medio de las pruebas y las tribulaciones sigan creciendo en alegría. Y esta es una misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Cuando nos unimos a Él en el misterio de la fe, incluso en medio de las pruebas más complicadas, de las tribulaciones más difíciles, el Señor nos regala el fruto de la alegría. Porque es que la alegría, mis queridos hermanos, no puede depender de las cosas materiales ni de las cosas de este mundo. La alegría es un don sobrenatural. Por eso la alegría incluso viene como ayuda de la gracia de Dios en los momentos difíciles y complicados. Humanamente entender esto es muy difícil, pero el alma unida a Dios en oración, unida a Dios a través del vínculo de la caridad, es una persona que puede estar alegre, feliz en medio del momento difícil, en medio de la tribulación. Y por eso también habla de cómo su pobreza extrema se ha desbordado en tesoros de generosidad. Y la generosidad resalta en esta lectura del día de hoy, porque el apóstol Pablo va a dar testimonio de cómo estas personas, siendo tan pobres, tan necesitadas, les pidieron el favor de que ellos también pudieran participar de la colecta para Jerusalén. Recordemos, queridos hermanos, que el tema de la colecta es algo que resalta en esta segunda carta a los Corintios, porque seguramente la iglesia de Jerusalén era más pobre y entonces piden ayuda a las iglesias que se están extendiendo por todo el imperio romano y se empieza a reunir la colecta. Y como siempre sucede, las personas más humildes y más necesitadas son las que son más generosas porque se saben dar incluso a sí mismas, como dice el apóstol Pablo en esta carta. Y lo expresa en los siguientes términos: puesto que según sus posibilidades, os lo aseguro, e incluso por encima de sus posibilidades, con toda espontaneidad, es decir, sin obligación, sin que se les haya sometido a una prueba a través de lo material, sino con toda espontaneidad, nos pedían insistentemente la gracia de poder participar en la colecta en favor de los santos. Es la generosidad de los corazones que se han dejado tocar por el Señor.
Decía mi fundador, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que la verdadera conversión toca el bolsillo. Y esto es una realidad. Cuando el señorío de Jesús todavía no está sobre el área económica, somos muy tacaños, muy amarrados con lo material. Pero cuando el Señor va tocando las distintas áreas de nuestra vida, incluso la dimensión económica, empezamos a aflojar, incluso en esta parte monetaria. Y las ofrendas van creciendo. ¿En razón de qué? De que el Señor va tomando parte en cada una de las áreas de nuestra vida. Y es porque el que da siente una gran alegría de compartir. Y no solamente eso, sino que también existen las promesas para el que comparte lo que tiene. El Señor habla a lo largo de la Escritura en el Antiguo Testamento sobre la importancia del diezmo. Y dice, pruébeme con el diezmo y yo abriré las compuertas del cielo, en bendición. Y el Señor también promete devolver el 100 por 1. Y seguramente que esto lo entendió aquella comunidad. Y dice el apóstol, en vista de eso, le pedimos a Tito que concluyera esta obra de caridad entre vosotros, ya que había sido él quien la había comenzado. Le pidieron a Tito, lo delegaron como el recolector de la colecta. Pero también miren lo interesante que dice el apóstol. Y superando nuestras expectativas, se entregaron a sí mismos, primero al Señor y además a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Personas humildes y necesitadas, pero que se supieron dar y entregar. La generosidad es una gracia y un don del Espíritu Santo. Cuando uno anda en las cosas mundanas, se vuelve egoísta y todo le parece que es como demasiado lo que está dando. Pero cuando uno recibe la gracia de Dios, cuando uno sabe que todo es don de Dios, incluso lo poco o lo mucho que tiene a nivel material, entonces empieza a ser más generoso con todo lo que tiene que ver con la obra del Señor. Y lo que termina diciendo aquí el apóstol, pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Es decir, que nosotros aprendemos del Maestro, que es nuestro Señor. Él es el más generoso de todos. Él siempre nos gana. Cuando uno piensa que está dando mucho, debe tener en cuenta que el Señor ya le ha dado más. Y que si usted cree que ha hecho una gran obra, pues nunca va a superar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por eso dice el salmista, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando tu nombre, Señor. La generosidad de Dios es el principio de la generosidad cristiana y debemos aprender a entregarnos a nosotros mismos, no solo dar una ofrenda, no, es entregar nuestra propia vida, nuestro corazón, lo que Dios nos ha regalado, ponerlo a su disposición. Y cuando una persona entiende esto, es maravilloso lo que Dios empieza a orar a través de esa persona. Cuando ponemos nuestros talentos, nuestros bienes en las manos del Señor, el Señor multiplica. En las cosas mundanas usted entrega algo y se va dividiendo. En las cosas espirituales sucede lo contrario. Entre usted más da, más recibe. Con Dios no divide, con Dios se multiplica la bendición. Y esa es la gracia de nuestro Dios. Y yo les animo, queridos hermanos, a ser generosos con Dios. Y el apóstol Pablo también dice lo siguiente: no lo digo como un mandato, sino que deseo comprobar, mediante el interés por los demás, la sinceridad de vuestro amor. Cuando nosotros nos interesamos por los demás, es prueba de que estamos creciendo en el amor, que el amor y la caridad nuestra es sincera. Cuando no somos capaces de entregarnos, de darnos a los demás, quiere decir que todavía vivimos sumergidos en el egoísmo. Hay que prestarle atención a todo esto. Si tú todavía no estás sirviendo, no estás colaborando, debes preguntarte a la luz de la palabra, ¿cómo puedo empezar a demostrarle mi generosidad al Señor?
porque es importantísimo compartir para que el amor sea verdadero, para que el amor sea probado mediante las obras de caridad.